Seguros Equinoxial. 50 años. Ve por lo tuyo. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho, 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, dos internacionalistas, Jorge Ortiz García, un reconocido comunicador, y el doctor Jorge Salles, mediador y académico, catedrático universitario. Les invitamos para analizar algunos temas de orden internacional. También quiero plantearles, dada la amplia experiencia que tienen, Jorge Ortiz vivió en Argentina, el debate de anoche que con seguridad lo vio, un debate que no contribuyó, pero veíamos las mediciones luego entre los finalistas para el balotaje del próximo domingo, Javier Milei y Sergio Massa, el candidato kirchnerista. Quiero empezar con un tema internacional que lo hemos abordado desde el viernes de la semana pasada y que queremos sus comentarios. El sábado se publicó, luego del anuncio del presidente electo Daniel Noboa, que el doctor José Javier de la Gasca López fue seleccionado para representante del Ecuador en las Naciones Unidas, que actualmente desempeña el doctor Hernán Pérez Luz. Con una circunstancia: hoy el Ecuador preside el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde lidera un proceso temporalmente, en donde están las más grandes potencias del mundo, el representante del presidente de Estados Unidos, el representante del presidente Xi Jinping de China, el representante de Rusia, de Gran Bretaña, es decir, al más alto nivel, y con grandes desafíos. Casi las 24 horas están tratando el problema de Medio Oriente, la situación entre Israel, los grupos terroristas Hamas, el tema de la Franja de Gaza, la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, unos temas grandes en donde están las más grandes potencias y el Ecuador preside. Y con esta circunstancia, el presidente de la República, partimos de una premisa, tiene el legítimo derecho de nombrar a sus delegados, tiene su cuota política en el ámbito internacional, ningún cuestionamiento desde eso. Puede nombrar a sus amigos, a sus abogados, a sus allegados, pero hay ciertos puntos en donde hay que tener extremo cuidado y en donde debiera tener, lo digo personalmente, debiera tener o un diplomático de amplia trayectoria, que aquí hay. Solo voy a citar, incluso ya no están en el escenario público, José Ayala Lazo, que fue el primer representante defensor de los derechos humanos en la ONU, allí en la década de los 90, o Luis Gallegos quisiera citar, o también internacionalistas de fuste que sí hay en el Ecuador, y no improvisar, al menos a la ONU. Hay representaciones diplomáticas como España, Alemania, en donde pueden ir los amigos, la cuota política que tiene el presidente, pero a una representación del nivel de la ONU, a presidir el Consejo de Seguridad en la mesa con las potencias del mundo, resulta, al menos se ha generado ya algunas críticas respecto de eso. ¿Qué piensa? Quiero empezar con este antecedente, con Jorge Ortiz. ¿Qué piensa de esos nombramientos y esas delegaciones del nuevo gobierno? Jorge, buen día. Hola Miguel, buenos días. Jorge también, buenos días, ¿cómo estás? A ver,
el presidente de la República no solamente que tiene el derecho, sino que tiene el deber de poner en los puestos de representación directa personas que le sean cercanas, de su confianza, que compartan sus puntos de vista, sus cosmovisiones, y más, creo yo, en un caso como la representación permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un cargo en que debe ir una persona que tenga unas cosmovisiones parecidas a las del presidente de la República. Por lo tanto, me parece que el nombramiento de este señor, a quien no conozco, el señor de la Gasca, a quien creo que no conoce casi nadie en el país, parece que está bien, que el presidente de la República tiene derecho a hacerlo, pero, y este es lo que me preocupa, es que todavía no tenemos el equipo político, todavía no tenemos el equipo de seguridad, todavía no sabemos quién le manejará al presidente electo, al presidente Daniel Noboa, cuando asuma en los próximos días dos temas tan delicados como es la política y la seguridad. Me parece que esos temas debieron haber sido los iniciales. Lo he dicho seguramente más de una vez aquí, Miguel, que yo creo que la base política de un gobierno es como los cimientos de una casa. Lo más importante es por donde hay que empezar. Todo lo demás viene después, siendo importantísimo, viene después. El presidente Daniel Noboa todavía no tiene un equipo político, no tiene un equipo de seguridad, en medio de una crisis política y en medio de una crisis de seguridad. Y eso me preocupa mucho. Y que se haya apresurado, me parece un apresuramiento, a nombrar al representante del Ecuador en las Naciones Unidas. Me parece por lo menos poco prudente. Creo que debió haber empezado por el principio. Supongo que el señor de la Gasca es un hombre preparado, supongo que es un hombre cercano al presidente Noboa y comparte sus cosmovisiones, especialmente en temas internacionales, en temas de política internacional, en visiones geopolíticas y estratégicas que son fundamentales. Pero creo que no era el momento de apresurarse. No era el momento de apresurarse. El Ecuador creo hoy que está bien representado en las Naciones Unidas con el doctor Pérez Luz. Por lo demás, no es que, claro, si es que hubiera estado ahí un hombre simplemente cercano al presidente Lasso sin ningún mérito más que esa amistad, pues era necesario removerlo rápido y poner a alguien de confianza en el nuevo presidente. Pero el doctor Pérez Luz es un hombre probo, conocido, prestigioso, destacado. Y ese apuro en removerlo para poner un amigo cuando todavía no tenemos ni ministro de gobierno, ni ministro del interior, ni ministro de seguridad, pues me parece que ha invertido el orden de los factores. Creo que Daniel Noboa, pues además ha mantenido en estos meses un silencio excesivo. Me parece bien que no sea una lora que habla todos los días. La palabra presidencial tiene una dignidad, una solemnidad, y no se la debe malbaratar utilizándola a diario. Pero ese silencio extremo del presidente Noboa, no sabemos qué va a hacer en la mayor parte de los temas que angustian a los ecuatorianos, estando a tan pocos días de asumir. Me parece que ese silencio ha sido excesivo y que en medio de ese silencio irrumpa para nombrar a su representante en las Naciones Unidas cuando no tiene armado casi nada más, me pareció, insisto, precipitado, innecesario. Debió, creo yo, que haber hecho las cosas en orden, haber empezado por el principio. Jorge Ortiz, es importante lo que ha señalado. Efectivamente, una cosa es nombrar con todo el respeto, dadas las jerarquías, al ministro del Deporte, al periodista Andrés Guzmán, y está muy bien, amigo del presidente electo, o a la ministra del Ambiente, con toda la consideración a una joven activista ambiental de Galápagos, está muy bien. Pero como bien señala Jorge Ortiz, un ministro de gobierno, ministro de la política, un ministro del interior, ministro de defensa, ministro de la seguridad, son palabras mayores. Y también el tema de la designación del doctor José de la Gasca, que esto fue comunicado el viernes último. ¿Y quién es de la hoja de vida que se conoce el doctor José de la Gasca? Con todo respeto, él fue secretario anticorrupción en el 2020 en el mandato del presidente Lenín Moreno y tuvo algunas discrepancias profundas con la ministra fiscal general actual Diana Salazar, que conocemos sus ejecutorias y ahora precisamente está en el ojo de la tormenta porque quieren sacarle de allí
por su tarea que ha hecho. No duró mucho en eso. Él ha sido abogado, ha sido asesor en la Asamblea anteriormente, ha sido, es decir, esta trayectoria. Pero para la dimensión del Consejo de Seguridad, que le pregunta a Jorge Ortiz, ¿qué significado tiene el Consejo de Seguridad de la ONU? Y con mayor razón, presidir ese Consejo de Seguridad. A ver, lamentablemente, Miguel, el Consejo de Seguridad no tiene el peso que debería tener, el peso resolutivo. Sí, es el foro más importante, no cabe la menor duda. Cada vez que hay una crisis internacional seria, profunda, el Consejo de Seguridad es el primer organismo que es convocado y es el lugar donde se debaten al más alto nivel, como tú dijiste en tu introducción, donde están representadas las grandes potencias, las potencias decisivas en el quehacer internacional. Pero lamentablemente el Consejo de Seguridad pues tiene el problema de los vetos. Hoy, por un lado, sus 15 miembros, especialmente sus 5 miembros permanentes, ya no representan la realidad geopolítica y estratégica del mundo. Por eso se habla desde hace varios años ya de la necesidad de la reforma. Pero además, el hecho de que haya el derecho de veto, sobre todo por parte de las 5 grandes potencias, pero sobre todo en los temas internacionales. Esos vetos cruzados, por un lado los Estados Unidos, por el otro lado Rusia y China, hace que muchas veces las decisiones del Consejo de Seguridad sean inútiles. Sean inútiles porque en el caso Rusia-Ucrania, por ejemplo, cada vez que había una moción de censura al gobierno ruso por su ataque, que fue pues evidente, alevoso, grotesco, contra Ucrania, pues simplemente Rusia vetaba, China a veces se abstenía, y por el contrario, cuando hoy en el conflicto entre Israel y Palestina, que no es una guerra entre Israel y la Franja de Gaza, es una guerra entre Israel y Palestina, cada vez que se trata de censurar a Israel acusándolo de exceso, de desproporcionalidad en su respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, son los Estados Unidos los que vetan. Por lo tanto, es difícil que salgan resoluciones. No obstante lo cual, es indudable que es un foro de extraordinaria importancia, el de mayor importancia en el mundo. Y por lo tanto, si el Ecuador, que muy ocasionalmente tiene derecho a pertenecer al Consejo de Seguridad, los 10 puestos no permanentes son rotativos, pues claro, deberíamos tener una representación del más alto nivel con personas, sobre todo quien encabece esa delegación, perfectamente al tanto de los temas internacionales, de los detalles de esos niveles internacionales, que conozcan muy bien la política internacional, no solo el derecho internacional, no solo los gestos diplomáticos, sino también la política internacional, y esté al tanto de cada uno de los detalles de los temas que se van a analizar. Me parece que este momento el doctor Pérez Luz, que está ahí desde hace aproximadamente 11 meses, debe estar muy al tanto de la situación del Consejo de Seguridad, debe haberse preparado muy minuciosamente, es un hombre así escrupuloso para ejercer la presidencia, aunque sea transitoria, y claro, cambiarlo así de un día para el otro, como repudiando lo que está haciendo Pérez Luz, y hay que poner un hombre rápido, aunque el Ecuador todavía no tenga ministro de Seguridad, aunque no tenga ministro de Defensa, aunque no tenga ministro de Gobierno, aunque no tenga el gabinete completado, me parece prematuro, me parece apresurado, me parece que el presidente Noboa, al quien hay que darle todavía todo el derecho, todo el beneficio de la duda, pero creo que en este caso, insisto, se ha apresurado. Bienvenido al doctor Jorge Salles, mediador, académico, profesor universitario. ¿Qué piensa de este tema en la designación a la que tiene derecho y legitimidad el presidente electo Daniel Noboa, pero un tema tan delicado como la representación ante la ONU y que hoy se preside el Consejo de Seguridad, no ha sido apresurado, como bien ha señalado Jorge Ortiz, apresurado a anunciar esto cuando no hay ministros, secretarios de Estado importantes al interior del país? Buen día, Jorge. Buenos días, Miguel. Buenos días, querido Jorge. Gusto verles nuevamente. Yo puedo coincidir con que es
tal vez sorprendente para mí el que se le haya asignado la prioridad que se le ha asignado, pero me resulta igualmente sorprendente que le estemos dando tanta importancia. No es la mejor decisión que hemos oído de parte del presidente electo Noboa, pero Jorge Ortiz acaba de decir algo crucialmente importante. Debemos darle el beneficio de la duda. Yo me acuerdo cuando el presidente Truman, bueno, no, eso no es cierto, no me acuerdo, pero he leído y recuerdo haber leído que cuando el presidente Roosevelt murió y el presidente Truman asumió la presidencia, un periodista le preguntó: señor, ¿cómo se siente? La respuesta fue: joven, ¿alguna vez le ha caído encima una paca de heno? Así es como me siento. Por favor, seamos considerados. El hombre está asumiendo una responsabilidad más allá de la que debería estar asumiendo, porque todos le endilgamos la responsabilidad de resolver todos nuestros problemas. La nuestra es una sociedad terriblemente dependiente del poder político y pretende que el poder político resuelva todo. Entonces, bueno, si no estamos de acuerdo con que el doctor de la Gasca ha sido nominado, me parece poco importante, Miguel, le soy perfectamente franco. Permítame, Jorge, bien decía Jorge Ortiz, hay internamente otros secretarías de Estado importantes, pero más allá de los resultados, que bien precisó Jorge Ortiz, que por el veto de las grandes potencias, pero poner, por respetable que sea la hoja de vida de quien ha anunciado el presidente electo para la ONU, no reviste importancia tener, como han pasado por allí José Ayala Lazo, Luis Gallegos y otros representantes de alta investidura. ¿Cree que se puede mandar, perdóneme la expresión, a quien sea, por respetable que sea su hoja de vida particular? No, Miguel, yo no me puedo pronunciar porque no conozco en absoluto. Es muy posible, como también ha señalado Jorge, pero es posible, y tendríamos que conjeturar al respecto, es posible que el presidente electo y el doctor de la Gasca han conversado largamente, tienen una clara visión de qué es lo que quiere que ocurra en el Consejo de Seguridad, pero a la final empezar a rasgarnos las vestiduras y dedicarle horas de horas le nombraron a De la Gasca, porque Hernán Pérez Luz es uno de mis más queridos amigos. Yo podría sentarme a defender solamente su presencia por eso, pero pongamos las cosas en proporción. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una de las instituciones más inútiles de la Tierra. Cada gran crisis que se ha presentado internacionalmente, el Consejo de Seguridad no ha hecho nada porque no puede hacer nada. No ha intervenido constructivamente en absolutamente ninguna de las grandes crisis de los últimos 30 años. Entonces, me parece a mí, respetando absolutamente el criterio de ustedes y obviamente discrepando con ustedes, me parece a mí que le estamos dando demasiada importancia al asunto. La embajada en Naciones Unidas es importante, mucho más importante, pero ahorita lo estamos enfocando solamente desde la perspectiva del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es lo más inútil que hay. Es absolutamente inoperante por el derecho de veto, porque subsiste, los humanos tenemos una extraordinaria capacidad para conciliar extraordinariamente opuestas concepciones. El Consejo de Seguridad sigue reflejando el esquema internacional de las grandes potencias que Woodrow Wilson trató de destruir hace más de 100 años. Pero ahí sigue. Entonces, hasta que no desaparezca el derecho de veto y esa estructura que tiene el Consejo de Seguridad, es absolutamente irrelevante. Efectivamente, es un nombramiento más que honorífico. Y déjeme ilustrarle para el conocimiento. El doctor José de la Gasca es un allegado al presidente electo, ha sido abogado, no puedo dar detalles de los casos que le ha seguido, pero es un abogado allegado y que pudiera representar bien en España, en Alemania, en cualquier otro país, porque esa es la cuota política que tiene un presidente electo. Pero más allá del tema, minimizar al Consejo de Seguridad, doctor Jorge Salles, efectivamente por la inutilidad, cierto es, hay el veto de los 5 y eso impide cualquier decisión, pero eso, un nombramiento honorífico de altísima representación. Si uno pregunta, como hemos consultado a diplomáticos de 40, 50 años de carrera, y voy a dar un nombre, el doctor José Ayala Lazo,
Ellos no tienen esa visión y dicen, es una representación importante, por inútil, como ha calificado el doctor Jorge Sáez, por inútil que sea en sus resultados, pero es una representación de altísima, perdón la redundancia, representatividad. Miguel, no vale la pena polemizar, discrepamos, con todo respeto, pero no estamos de acuerdo. Con gusto. Bueno, Jorge. No veo mucho gusto, pero en fin. No, sí, nosotros esa es la democracia. La democracia se nutre de las diferencias. Cuando no hay diferencias, hay que preocuparse, porque ese es el cementerio. Ahí nadie chista. En el cementerio nadie dice nada. Vuelvo con Jorge Ortiz. Consecuentemente, este tema de los nombramientos, porque Jorge también ha sido un hombre de mundo, su padre fue un diplomático de carrera muy respetable, lo conocimos, tuvimos el gusto de conocerle nosotros muy jóvenes. El tema de la representación diplomática es fundamental, porque es la imagen de un país en el exterior, Jorge Ortiz. Sí, por supuesto. Yo creo que el Ecuador, como todos los países del mundo, deben tratar siempre, invariablemente, de enviar como representantes al exterior a personas rectas, correctas, dignas, que hagan una buena representación del país. Por eso me preocupo mucho, me duele mucho cuando en ciertos gobiernos se envía de embajadores a personas allegadas que no tienen ningún otro mérito que la lealtad al presidente, que su cercanía política, que participaron en su campaña. Me parece que el Ecuador merece estar bien representado y no representado por cualquier amiguete del presidente que no tiene dónde más ponerlo. Obviamente la representación en el Consejo de Seguridad es significativa. Yo estoy en una posición un poco intermedia entre la tuya y la de Jorge, Miguel. Es decir, yo creo que el Consejo de Seguridad es un foro significativo, no es muy operativo por esto que yo mismo mencioné del derecho al veto, que hace que en los temas cruciales, Rusia-Ucrania hace unos meses, Israel-Palestina hoy, el veto de las grandes potencias impide que se tomen resoluciones significativas. Pero el foro, el lugar de discusión donde se plantean los grandes temas internacionales, en ese sentido el foro de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad sigue siendo el foro más importante. Si me permites una anécdota al respecto, en 1949, cuando Corea del Norte atacó Corea del Sur y empezó la guerra de Corea, que duró 3 años y que causó aproximadamente 3 millones de muertos, fue la única vez que en la historia de las Naciones Unidas, del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, fue posible tomar una decisión significativa, como fue la conformación de una fuerza internacional para que detenga o intente detener el avance de Corea del Norte y la socialización. Querían imponer el régimen socialista también en Corea del Sur. Y eso fue posible porque la Unión Soviética, que en esa época existía todavía, el socialismo no había colapsado, la Unión Soviética se retiró del Consejo de Seguridad y no participó en las deliberaciones en protesta porque no se había recibido todavía como miembro de seguridad a la representación de Mao Zedong en vez de la representación de Chiang Kai-shek una vez que había terminado la Guerra Civil China y Mao había reemplazado a Chiang Kai-shek al frente del gobierno chino. Los soviéticos se retiraron en un gesto absolutamente poco inteligente, se retiraron y entonces no pudieron aplicar el derecho al veto y las Naciones Unidas formaron una fuerza nacional que en efecto participó en la guerra de Corea entre 1949 y 1952. Dicho lo cual, pues vuelvo al tema anterior con los vetos. Prácticamente en el plano resolutivo el Consejo de Seguridad es inútil, pero como foro me parece muy válido. En ese sentido, pues creo yo que el Ecuador siempre debe tener en ese foro, pero en todas las representaciones exteriores, debe tener gente de primer nivel. Debe tener gente. Desde luego se puede pensar que en el Consejo de Seguridad hay que enviar a diplomáticos más forjados, más curtidos, gente que entienda bien todos los problemas complejos, diversos que se presentan en el Consejo de Seguridad. Pero creo yo que a todo puesto diplomático deberíamos darle importancia. Y si nos ha preocupado el nombramiento del señor de la Gasca, creo que también deberíamos estar preocupados por todos los demás nombramientos que a lo largo de los años se han hecho en el Ecuador
en representaciones diplomáticas, gente muy poco preparada por lo general. Los cargos políticos, las cuotas políticas, los presidentes las han llenado con personas no siempre bien calificadas, no siempre bien cualificadas, sino personas a las que el presidente pone porque siente que le debe algo y no tiene dónde ponerlo. No califica para ministro, no califica para secretario general, para un puesto relevante, una gerencia de una institución del Estado, entonces mandémoslo de embajador. Creo que estoy seguro que el presidente Daniel Noboa habrá tenido cuidado. No lo conozco al señor de la Gasca, reconozco que ni siquiera lo he oído mencionar nunca antes de esta designación, pero supongo yo que debe ser una persona bien calificada, bien preparada y que comparta las visiones geopolíticas y estratégicas del presidente Noboa. Por lo demás, insisto, creo que el presidente Noboa hay que darle el beneficio de la duda. Todavía no ha empezado a gobernar. Creo que debemos ser condescendientes con él. Debemos ser condescendientes con el país, esperar que al país le vaya bien. Y hoy el buen ir del país depende de Daniel Noboa. Lo que le ocurra al país, para bien o para mal, en el próximo año y medio, dependerá en gran parte en lo que haga Daniel Noboa. Entonces hoy alentémoslo, ayudémoslo, apoyémoslo, démosle entusiasmo para que haga las cosas bien en beneficio de todos. Efectivamente, si le va bien al presidente Noboa, le va bien al país. Sí, doctor Jorge Salles, con el mayor agrado. Por favor, justamente en función de lo que acaba de decir Jorge, me parece que si valía la pena mencionar el tema del embajador Lagasca, porque ya es embajador designado, merecía tal vez 30 segundos, pero no que sea el tema central al cual nos hemos dedicado durante los últimos 20 minutos. Alentar al presidente incluye decirle, oiga, tal vez haga usted varias barrabasadas en el camino, pero lo fundamental no es eso a la final. Y con otra parte de lo que ha dicho mi querido amigo Jorge Ortiz, también me permito discrepar. Ahí estamos nuevamente entrampados en que del futuro del Ecuador, el futuro del Ecuador fundamentalmente o en altísimo grado depende de Daniel Noboa. Depende de alguna medida, sí, pero asumamos la responsabilidad de todos nosotros en lo que le ocurre al Ecuador. Sigue habiendo un nivel de evasión tributaria espantoso, siguen habiendo niveles de violencia intrafamiliar, de violencia no solamente delincuencial, terribles. De eso no nos ocupamos. Nos ocupamos del nombramiento del doctor de la Gasca a Naciones Unidas. Ahí está mi principal discrepancia, querido Miguel. Sí. Obviamente sería mucho mejor que quedase Hernán Pérez en Naciones Unidas, pero no creo que el tema merece que le hubiéramos dedicado media hora. Claro, honestamente no. No necesariamente que se quede un respetable jurista, el doctor Hernán Pérez Luz, pero sí, es que hay una decisión de cambio. Mejor. Pero no es tan importante el tema. Claro. No es. Pero usted cree, doctor Jorge Salles, como señalaba Jorge Ortiz, que deben ir a esos cargos gente de primer nivel, como el país, en las diferentes administraciones, ¿no debiera ir gente de primer nivel? Pero por supuesto, pero entonces hagamos un debate sobre cómo se nombran diplomáticos. Yo también tuve el privilegio y placer de conocer y de tener amistad con el doctor, con el embajador Jorge Ortiz, padre, queridísimo amigo de mi padre, y por supuesto, y usted ha mencionado a otro queridísimo amigo mío, José Ayala Lazo, por quien tengo el máximo respeto, creo que es el ecuatoriano más distinguido que vive entre nosotros hoy. Por supuesto que coincido con todo eso. Mi discrepancia no va por ahí. Mi discrepancia va por la importancia que se le está dando al tema. No es un tema tan crítico. A propósito del señalamiento que usted dice, Jorge, el doctor Jorge Salles, quisiera, perdóneme, una pequeña recomendación nomás. ¿Por qué no le llame a Pepe Ayala Lazo y le pregunta sobre la ONU y esta posible designación que ha anunciado? Para ilustrarse de una persona de quien no se puede dudar en absoluto, como es José Ayala Lazo. Pero tener el privilegio de discrepar con él, Miguel. Claro, por supuesto, pero él va a ilustrar, él da sabiduría como un nonagenario diplomático de primera categoría. Pero más allá de esto, quiero pasar a otro tema. Excelente. Quiero pasar a otro tema de coyuntura. A ver, Jorge Ortiz, vio el debate, lo seguimos, entre Javier Milei y Sergio Massa, que quizás dejó un sabor agridulce por las actitudes al comienzo, la primera fase de Javier Milei muy flojo, como calificaron los propios argentinos, y Sergio Massa, que fue contundente al comienzo
cuando, como lo decían argentinos, a Sergio Massa hay que decirle, este es el señor el responsable, el actual ministro de Economía, que nos tiene con el 138% de inflación, las condiciones trágicas de la economía, y en eso falló. ¿Qué piensa la lectura de la experiencia de Jorge Ortiz sobre el debate para ir al balotaje del próximo domingo en Argentina y definir a su nuevo presidente? Por favor. Gracias, Miguel. El general Perón, quien creo yo que es en gran parte responsable de lo que ocurre en la Argentina, decía, la crisis argentina no es, como podría suponerse, un asunto improvisado. No, no es. Evidentemente la Argentina ha ido acumulando desaciertos y no creo que se pueda decir que Sergio Massa es el responsable de lo que actualmente ocurre. Lo que actualmente ocurre en la Argentina, que es una crisis muy grave, un país con una riqueza impresionante, un país ubérrimo que sin embargo tiene 40 y tantos % de pobreza, que tiene una inflación del 140% anual, en que pues todas las inmensas oportunidades de ese país, empezando por un material humano valiosísimo, han sido desperdiciadas. Creo que es la acumulación de demasiados años de errores. Sergio Massa, desde luego, como ministro de Economía actualmente en el gobierno peronista, tiene una responsabilidad directa, tiene por lo menos la responsabilidad más cercana. Y por lo tanto, claro que él hable del país que va a recibir, si es que es elegido presidente, como que fuera un país en el que él no ha tenido ninguna culpa, ninguna responsabilidad, me pareció excesivo. En todo caso, me pareció que Sergio Massa estuvo mucho más severo, mucho más serio, mucho más aplomado, mucho más presidencial que Javier Milei. Creo que Sergio Massa es un político formado, es un político que tiene muchos años de experiencia y demostró toda esa experiencia, toda esa habilidad del político curtido en el debate de ayer, porque llevó la discusión todo el tiempo, durante 2 horas, al plano que él quiso. Tan lo forzó a Milei a ponerse a la defensiva, que logró Sergio Massa que en ningún momento se hablara de la inflación, de la pobreza, de los escándalos cercanos, el de Chocolate, el de Insaurralde, todos estos temas que obviamente si Javier Milei hubiera tenido un poco más de experiencia o hubiera sido un poco más talentoso, los hubiera utilizado para que el acorralado sea Massa y no él, y no Milei. En todo caso, pues los argentinos, creo yo que a estas alturas, gran parte del pueblo argentino está muy consciente de lo que en realidad, más allá del relato, ha significado el peronismo. El peronismo está con intervalos de unos pocos gobiernos cuasi liberales y de dictaduras militares. Pues desde el año 46, cuando el general Perón llegó al poder, ha estado en manos del peronismo, y el peronismo ha establecido una práctica política que es populista, que es clientelar, que es asistencialista, que yo creo que es gran parte responsable de que la Argentina, que en un momento dado fue una de las 10 potencias más económicas más importantes del mundo, sea hoy un país más del tercer mundo con violencia y con pobreza. Pero creo yo que Massa estuvo muy bien en el debate de ayer. Milei todo lo contrario, creo que estuvo muy desacertado. Pero yo supongo que gran parte de los votantes argentinos que irán el domingo a decidir quién será su presidente ya tienen claro qué es el peronismo. Siempre queda un sector engañado. En el Ecuador vemos que todavía hay un buen 30 o 33% de la gente que sigue perfectamente convencida del relato correísta, de los inmensos aciertos de su gobierno, cuando la verdad y los números dicen exactamente lo contrario. Y en la Argentina pasa lo mismo. El relato peronista es un relato poderoso, es un relato muy potente que ha engañado a mucha gente. No niego que el peronismo también ha tenido, en medio de muchos desaciertos, ha tenido algunos aciertos que le han ganado esa lealtad de la gente. Pero creo que ayer Massa fue claramente superior a Milei en el debate, pero no estoy seguro a estas alturas de la crisis argentina, con el peronismo como un protagonista estelar de esa crisis, no estoy seguro de cuánto los aciertos de ayer de Massa y los desaciertos de ayer de Milei influyan en el resultado. Voy a estar
siempre estoy muy pendiente de lo que ocurre en la Argentina. Tú bien dijiste, Miguel, yo viví muchos años allá y obviamente tengo muchos lazos afectivos con ese país y siempre estoy pendiente de los resultados. Pero este domingo a mi afecto a la Argentina se sumará, por supuesto, la curiosidad de saber cómo un debate en el que un candidato fue claramente ganador y otro claramente perdedor, cómo ese debate influirá en el resultado electoral. Efectivamente, lo que dice Jorge Ortiz, y quiero trasladarle una opinión de quien lo respeta muchísimo, compañeros de aulas universitarias en la Universidad Católica, como es Jaime Durán Barba, que opinaba anoche, le hice una consulta, y que ha sido un seguidor, asesor en argentino, y él decía, voy a leer textualmente: la elección está muy ajustada, los sentimientos en contra de los dos candidatos son intensos. Aunque Massa estuvo superior, Milei fue más auténtico. Es lo que debía ser. Creo que el resultado es totalmente imprevisible. Lo dice Jaime Durán. ¿Qué piensa? Es decir, Jorge Ortiz, ¿cree que no incide mucho, a 8 días de las elecciones, el debate de este domingo? Bueno, en los Estados Unidos, donde se han medido todas las cosas, dicen que aproximadamente el 6% de los votantes ven el debate como un hito importante para la toma de decisiones. Solo el 6%. No sé si haya mediciones en otras partes. Se supone que en otras partes la incidencia es incluso menor porque quienes ven los debates por lo general son personas politizadas que ven el debate una vez ya tomada su decisión y que, como son animales políticos en el sentido aristotélico, pues obviamente están muy pendientes de un acto tan importante como es un debate presidencial. No sé en la Argentina qué incidencia tenga. Tal vez tenga una incidencia más alta que ese 6% de los Estados Unidos, porque en el debate de la primera vuelta también fue claro el triunfo de Massa. Yo diría que en orden estuvieron Massa, Milei, Patricia Bullrich. Y sin embargo, y precisamente ese fue el resultado de las elecciones. Massa, que no era precisamente el favorito, terminó teniendo 36% de los votos. Milei, que era el favorito, tuvo un resultado inferior al previsto, 30%, y Patricia Bullrich, que ya se la veía que se iba desbarrancando, se terminó de desbarrancar. Parecería que en el debate de la primera vuelta sí influyó, que el debate de la primera vuelta sí influyó en el resultado electoral. Si ese fenómeno se repite, pues creo yo que Massa tiene altas posibilidades de ganar la elección, pero insisto, es una incertidumbre, porque tal vez lo que dice Jaime Durán, mi amigo Jaime Durán, es que eso de que Milei fue auténtico, y a lo mejor eso lo valora el pueblo argentino, porque incluso ayer en el post-debate había quienes decían Massa no se debe haber creído ni él mismo lo que decía, porque estaba muy presidencial, muy sobre el bien y el mal, que no ha sido precisamente la característica del peronismo, como no es nunca la característica de los populismos. Gran incertidumbre, un resultado me parece muy cerrado, muy apretado, muy incierto. Creo que la elección argentina, si es que el debate de ayer no fue catastrófico para Milei, creo que se decidirá para cualquiera de los dos por muy pocos votos. Doctor Jorge Salles, ¿qué piensa de la realidad argentina, el balotaje el próximo domingo? Si es que vio el debate entre Javier Milei y Sergio Massa, si pudiera incidir, ¿cómo ve este panorama argentino, doctor Salles? Mi primer comentario, Miguel, es pensar que, no obstante todo el desastre que ha sido este influjo inicial y toda la secuela del peronismo, sigue siendo muy fuerte la posibilidad de que Sergio Massa sea elegido presidente de esa república. Y me parece que es un argumento poderosísimo. Luego regresaremos a anoche y el debate como colofón. Pero me parece tremendamente angustiosa evidencia de que seguimos entrampados en el circo político y no vamos a los fondos de por qué nuestras sociedades son así y por qué nuestras sociedades continúan así de generación en generación en generación. Y esto tiene mucho que ver con que nuestras sociedades siguen dominadas por paradigmas terribles que nos llevan a poner atención en cosas nimias, que no nos permiten realmente llegar al fondo de qué es lo que sucede acá, que tiene que ver
con el hecho que estamos dominados por una serie de creencias, una serie de paradigmas, de creencias paradigmáticas que hacen que en el fondo nos entretengamos con el circo político. Massa y su performance de anoche es un perfecto ejemplo de cómo estos cínicos se sienten capaces de engañar a toda una población. Coincido mucho con Jorge, las ínfulas de presidenciable de Massa anoche eran francamente terribles, angustiosas, y sin embargo nuestros pueblos se tragan las ruedas de molino y todo el sistema continúa perpetuando este absurdo de que un debate, un evento tan a la final poco sustancioso como el de anoche determine el futuro de un país. Y por favor, no es solamente nosotros los latinoamericanos, es terrible ver que lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos. Y hay una cierta tendencia en la misma dirección, por lo menos en algunos países de Europa Occidental. Entonces, hablamos de la crisis de la democracia, pero yo creo que debemos pensar más profundamente en la crisis de la cultura occidental, de la crisis de la cultura humana. No somos conscientes de por qué estamos tan mal y nos entretenemos con buscar que, volvemos un poco a la conversación anterior, la idea de que el futuro del Ecuador ahora depende de Daniel Noboa. ¡Pobre Daniel Noboa! Alguna responsabilidad debemos asumir el resto de nosotros por generar cambios profundos en nuestras sociedades. Esa es mi reflexión, Miguel. Ahora, concretamente y puntualmente, el debate de anoche coincido plenamente con el brillante análisis de Jorge, como siempre son sus análisis. Milei se dejó arrinconar tontamente cuando tenía todas las posibilidades de arrinconamiento del otro. En fin, si el tema fundamental es el debate, sí, un desastre para Milei, muy mal planificado, muy mal ejecutado, pero no es ese el punto de fondo, para mí. Claro, ¿cuál sería el punto de fondo, doctor Jorge Sánchez? Que empecemos a conversar entre todos nosotros sobre cómo salir del entrampamiento en el que estamos, en la expectativa de que los políticos nos van a salvar. Ya sabemos que no nos van a salvar. Ya sabemos que el proceso político es un circo con el cual entretienen a nuestros pueblos. Ya sabemos que nuestros pueblos están tan terriblemente mal educados que no asumen la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, que 30, 40, 20 porcentaje que sea en nuestros países pretende que el Estado o alguien les mantenga y no asumen la responsabilidad de mantenerse ellos mismos. Esos son los temas de fondo, Miguel. Esas son las cosas de las que deberíamos estar hablando. Y constantemente, no solo ocasionalmente. Nuestra sociedad está dominada muy fuertemente por creencias marxistas que nadie siquiera cuestiona ya. En reuniones sociales yo le pregunto a una señora enjollada y emperifollada, ¿tú realmente crees que el capitalismo es explotativo? Me mira como si fuese un idiota y me dice, pero por supuesto. O sea, premisa fundamental de la señora enjollada y emperifollada, que el capitalismo es explotativo. Ahí es donde deberíamos estar conversando. ¿Es o no? ¿Puede serlo o no? Debemos cambiar los paradigmas que dominan nuestras sociedades. Entonces saldrán adelante. No con un mejor o peor presidente. Todos ellos terminan siendo malos porque les endilgamos la responsabilidad de resolver problemas que no pueden resolver ellos. Efectivamente, esto es parte de un empoderamiento de la sociedad. Lastimosamente, así son nuestras sociedades, es el reflejo. Pero hay que cambiarlas, Miguel. Claro. Penosamente esperamos que llegue el mago para resolver y no hay una activa participación, no mirar desde la tribuna lo que está pasando en el desfile. Jorge Ortiz, ¿cuál va a ser la salida con los dos escenarios, con Milei y con Massa en estas condiciones? Pero, yo decía cuando terminó la primera vuelta electoral en la Argentina con el triunfo de Sergio Massa, que los argentinos se encontraron en un dilema de votar por el malo, por lo malo,
que era el peronismo. El peronismo ha sido un proceso muy largo y muy, creo yo que muy negativo para la Argentina. Y la incertidumbre. Javier Milei representaba la incertidumbre. Él se pasó de revoluciones durante la campaña. Es un hombre que esa imagen del tipo con motosierra diciendo que va a talar las instituciones, que va a talar el Estado y que eventualmente hasta va a talar ciertas formas de proceder de la vida argentina que muchos argentinos todavía quieren y se aferran, como por ejemplo los bonos y los subsidios. Y que en la elección entre el candidato que representaba lo malo y el candidato que representaba lo incierto, la gente prefirió lo malo por aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer, y por eso 36% de la elección de los electores votaron por Massa. Una elección bárbara, pero fue lo que ocurrió. La gente dijo, los peronistas ya sabemos todas sus mañas, todos sus desastres, todos sus errores, toda su corrupción, pero por lo menos ya sabemos por dónde vamos. Milei es lo incierto, es un salto al vacío, y la gente prefirió conservadoramente votar por el candidato peronista. Para la segunda vuelta, Milei tuvo que hacer un acuerdo con Juntos por el Cambio, un partido, una agrupación de partidos más bien, del centro hacia la derecha, donde hay también gente que tiene ciertas proximidades con el liberalismo de Milei. Y pues se supone que eso le habrá dado cierta moderación. Por lo menos habrá hecho que guarde la motosierra, que quiera tal vez talar el Estado, pero no con motosierra, sino hacer los recortes y las disminuciones y la eliminación de adiposidades donde sea posible sin generar un caos. Claro, el temor que tienen los argentinos son los desbordes emocionales de Milei. A lo largo de la campaña varias veces se lo ha visto como un hombre que le cuesta contenerse y que dice algunas cosas un poco disparatadas, como que él consulta con sus perros, que son sus mejores amigos y son sus mejores asesores, y no lo decía como chiste, lo decía bien en serio. Además, no se sabe que tenga alrededor suyo un equipo de gobierno sólido, experimentado, que le pueda dar asesoría en los momentos claves. Sergio Massa, a su vez, pues es un peronista, y como peronista ya se sabe que es un líder que populista, clientelista, asistencialista. Pero está claro que si Massa fuera elegido presidente, para que pueda gobernar, para que él sea el presidente, a diferencia de lo que pasó al actual presidente, Alberto Fernández, que era el presidente pero que no mandaba, Sergio Massa tendría que alejarse cada vez más, poner distancias cada vez mayores con la señora Cristina Fernández de Kirchner y en general con el kirchnerismo, lo cual lo haría movilizarse hacia el centro, hacia lo que los americanos llaman el mainstream, el corazón del verdadero pensamiento de la sociedad, que no es radical, que no es extremista, que no quiere el socialismo, que no quiere también un liberalismo, lo que decían el liberalismo salvaje, al estilo de lo que intentó hacer o hizo mal Boris Yeltsin en los primeros años postsoviéticos. Creo yo que esta es una elección incierta, y yo que he seguido la política argentina, pues creo yo que en la Argentina ha ocurrido lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ecuador, que el nivel medio de los políticos se ha desbarrancado. Hace 25 años, con todas las deficiencias, con todas las ineficiencias y con todas las insuficiencias de los políticos de entonces, tenían otro nivel superior al de ahora, en la Argentina, en el Ecuador. Creo yo que eso nos falta. Y yo sí creo, y en esto tengo una pequeña discrepancia con mi querido amigo Jorge Sáenz, yo sí creo que lamentablemente para estas sociedades, el presidente de la República influye mucho, influye demasiado en la vida de la gente. Sería muy bueno que pudiéramos decir, como dicen los Estados Unidos, ese es un asunto inside the Beltway, es decir, dentro de la circunvalación de Washington, y que el resto de los Estados Unidos sigue trabajando, sigue produciendo, sigue en paz, mientras inside the Beltway hay las crisis. En Italia dicen algo parecido, dicen en Milán no sabemos lo que ocurre en Roma, es decir, en Roma, la capital política y todas las tensiones y todos los conflictos, Milán, la Padania, la industria italiana sigue trabajando. Lamentablemente en el Ecuador y en varios de nuestros países, la incidencia de los gobiernos sobre la vida de la gente es excesiva. Y estoy de acuerdo, tenemos un déficit de ciudadanía, un déficit muy grave.
muy grave de ciudadanía. Yo me he atrevido a decir algún día, no sé si fue una expresión un poco exagerada, pero he dicho más de una vez que en nuestros países no producen ciudadanos, producen hinchas. Nos sentimos ecuatorianos el día que la tricolor juegue y nos ponemos la camiseta amarilla, y el resto del año pues no nos importa el Ecuador, no pagamos los impuestos, no nos dedicamos a aportar cada uno en nuestra actividad al mejoramiento de la vida de esta colectividad. Hablemos de eso entonces, hablemos Me parece que tenemos que hablar, y creo que tú has puesto sobre la mesa dos temas claves. Creo que tenemos que hablar, Jorge, sobre ciudadanía. Deberíamos hablar largamente sobre ciudadanía, y deberíamos hablar también largamente sobre la ética del capitalismo, que yo creo que existe y creo que es poderosa. También yo. Hablemos de eso entonces, pues por eso, esa fue mi discrepancia con que nos pasemos media hora hablando del embajador de Naciones Unidas. No es el tema más importante, ni de lejos. Claro, doctor Jorge Salles, el tema de los escenarios en Argentina, ¿cómo ve? Como nos ha descrito Jorge Ortiz, entre Milei y Massa, si gana el uno o el otro. Miguelito, ya conocen, ambos ustedes y quienes nos escuchan ya conocen mi respuesta. Me parece que Argentina va a seguir de tumbo en tumbo, gane el uno o gane el otro. Realmente me parece brillante la caracterización que Jorge ha hecho de cuál era la elección, pero yo sigo insistiendo en que no está ahí la esencia del problema. La esencia del problema es que los argentinos, en su gran mayoría, se han generado esta autoimagen de que no tienen salida. Me acuerdo una vez, tomé un taxi de Ezeiza a la ciudad y le pregunté al taxista cómo van las cosas en la Argentina, y la respuesta fue: este país es como la iglesia de mi pueblo, no tiene cura. Y es una creencia muy enraizada, que la Argentina no tiene salida. Y hasta que no asuman más y más personas pensantes en la Argentina, como invito a que la asumamos acá en el Ecuador, el reto de resolver los verdaderos problemas, las verdaderas raíces de la disfuncionalidad de nuestras sociedades, para seguir así. Doctor Jorge Salles, usted ha tocado el tema de fondo estructural, la ciudadanía, pero ¿cómo cambiar eso? O sea, que hay una dinámica. Primero, los políticos siguen en su camino, con todo el respeto a los empresarios, pues tienen que ganar, tienen que tener utilidades, pero cuando piensan en el país, cuando piensan en el desarrollo, siempre me hace acuerdo, si me permite, doctor Jorge Salles, lo que decía el doctor Fabián Corral en uno de sus artículos: aquí penosamente no hay país, no hay república, no hay ciudadanía, no hay élites. Esa es la realidad. Construyámosla. Fabián Corral es otro de mis más queridos amigos. Fabián plantea muy claramente cuáles son los problemas. Bueno, ahora vamos encontrando por dónde encaminamos las soluciones. Parte de qué se hace al respecto le responde a por qué yo me hice educador de joven. Decidí que el camino más viable a tratar de cambiar estas realidades, y tuve la increíble suerte de ser invitado a unirme a la aventura de la Universidad de San Francisco de Quito, que cuando la comenzábamos nos preguntaban amigos que habíamos estado fumando cuando hablábamos de crear una universidad para cambiar este país. Así de profundo es el escepticismo. Ahora ya no nos preguntan qué estábamos fumando, porque han visto que algo hemos hecho, pero todavía no estamos haciendo nada suficiente. Es mucho más profundo el debate que tenemos que tener, es mucho más profunda la conversación que tenemos que tener. Tenemos que irnos convocando a conversar sobre algunos de estos temas esenciales. John Kenneth Galbraith escribió alguna vez que solo hombres de gran vanidad escribimos libros. Yo tengo un libro en proceso que está a punto de terminarse, cuyo título es Liberémonos. Liberémonos de estos paradigmas que nos tienen aprisionados mentalmente y que no nos dejan entrarle al fondo del asunto. Ese es el camino, Miguel. Va a ser un camino largo. ¿Por qué? Porque le seguimos esquivando y bailando y evadiendo el fondo de los problemas. Y nos seguimos obsesionando con que la solución esté en la política, que el siguiente presidente va a salvar al país. Este sí que va a arreglar las cosas. Lo oigo todo el tiempo. Y lo oímos todos nosotros todo el tiempo. Yo les invito cordialmente, son mis contertulios con cierta frecuencia. Hagámoslo en privado, hagámoslo en público, pero entrémosles a los problemas de fondo.
Ahora, Jorge Ortiz, ahora para entrar a los problemas de fondo tiene que haber voluntad de todos los sectores. Cierto es que esto empieza con la idea, a veces ideas que no cuajan inicialmente, pero que buscan concienciar a los ciudadanos. Daría la impresión, a propósito de los políticos, que penosamente no es el país en América Latina que nos merecemos, sino el país que nos parecemos. Jorge Ortiz. Sí, a ver, yo creo que Jorge tiene toda la razón. Tenemos que empezar a enfocar los problemas de fondo. Hay que hacer, creo que la academia, y creo que en eso, pues, lo que ha hecho Jorge todos estos años con el grupo de gente que hizo la Universidad de San Francisco ha sido un enorme aporte. Creo que la academia debe tener un papel fundamental en orientar los debates. Lamentablemente, las universidades en el Ecuador se dedicaron muchos años simplemente a formar gente de izquierda pensando en la revolución socialista que se venía y descuidaron, pues, el análisis de los temas, el genuino análisis, el análisis de fondo de los temas de fondo, valga la redundancia. Sin embargo, también creo que los temas coyunturales hay que darles importancia. Jorge, tú mencionaste a John Kenneth Galbraith, y él, pues, dijo, le aceptó la embajada en la India, el presidente John Kennedy en los años 60, y le dijo, y decía, John Kennedy es el presidente que puede cambiar el rumbo de los Estados Unidos. Es decir, incluso como un hombre como Galbraith tenía claro que también lo circunstancial, lo coyuntural, lo político, el gobernante del momento puede ser muy importante y debe ser muy importante, y que influye mucho en la vida de la gente, a pesar de que es evidente que en los Estados Unidos, por sus instituciones, por sus estructuras, el presidente influye para lo bueno y para lo malo, menos de lo que influye en nuestro país, donde un mal presidente nos arruina la vida a los ecuatorianos. Un tipo lo hizo hace 10 años, nos complicó la vida a todos, sobre todo porque le volvió a este país violento, intransigente, intolerante. Porque le dejamos. Sí, tienes toda la razón, le dejamos. Faltaron voces que se levanten con fuerza. Creo yo que en general estos países de América Latina no están en la situación que debieran. Uno ve la situación, el continente americano o el continente latinoamericano, digamos, del Río Grande hasta la Patagonia. Es un continente riquísimo, es un continente diverso, abundante. Es un continente que debería tener un protagonismo mucho mayor en el escenario mundial, y que tendría que darle a sus habitantes de todos sus países niveles de vida muy superiores a los que le da. Creo que estos son países en general mal manejados. Son países que en su génesis, en el siglo XIX, pues cometieron errores muy graves que hicieron que no nazcan bien, sean países mal nacidos en ese sentido, porque tuvieron caudillos y no forjaron instituciones y no forjaron liderazgos. Y estos países siguen pegados al caudillo, al líder, al redentor. En eso, Jorge, tienes toda la razón del mundo. Siempre estamos pensando, este presidente nos va a salvar o este presidente nos va a arruinar, y a veces nos despreocupamos de qué podemos o qué debemos hacer nosotros, los ciudadanos. En el caso de la Argentina, y volviendo ahí simplemente para terminar, yo creo que la Argentina cometió un error en su génesis que le afectó hasta ahora siempre, y que creo que, como dice Jorge, le seguirá afectando y ese país seguirá siendo complicado. Y es que cuando llegaron las enormes cantidades de inmigrantes europeos que venían a América, en este caso al sur del continente, con la misma ilusión, con la misma esperanza, con las mismas ganas de trabajar y de crearse un futuro distinto, como habían llegado 2 siglos antes los inmigrantes a América del Norte, la Argentina cometió el error de convertir a esos proletarios europeos en proletarios americanos. Los pusieron de peones en las fábricas, de peones en las haciendas y de obreros en las fábricas, y generaron toda esa masa obrera sindicalizada que hoy es la tierra fértil para el populismo. Los Estados Unidos 2 años antes habían hecho lo contrario. Empezaron a alentar a que esos inmigrantes europeos que llegaban en oleadas a través del puerto de Nueva York se fueran a conquistar el oeste, se movieran constantemente hacia el oeste, y esos proletarios europeos fueron convertidos en proletarios, en propietarios americanos. Fueron los farmers los que crearon toda esa riqueza que generó el mercado de masas,
el mercado de masas que impulsó el capitalismo y que hizo y que le dio al capitalismo toda esa dinámica, toda esa creatividad, toda esa potencia que hizo que los americanos llegaran a tener el nivel de vida que han llegado a tener. Los argentinos hicieron lo contrario. Ahí tienen una masa general permanentemente propensa al populismo, y es por eso que los populistas, desde Juan Manuel de Rosas, en el siglo XIX, hasta el general Perón hoy, y hasta los herederos o los émulos del general Perón, sigan siendo unos populistas que engañan a la gente, que plantan relatos que a la gente le gustan, que saben decirle lo que la gente quiere oír, pero que nunca son capaces de decirle a la gente lo que la gente debe oír, y toman decisiones que le gustan a la gente y no las decisiones que la gente necesita. Y por eso comparto, y con mucho dolor, la opinión de Jorge de que la Argentina, con Milei o con Massa, seguirá teniendo graves problemas y que todavía es un país que, teniendo enormes potencialidades, todavía no encuentra su futuro. Doctor Jorge Salles, para concluir, en el tema de fondo estructural, esto pasa por el cambio de concepto, por una ciudadanía que se preocupe del país, porque a veces se mal entiende, y esto se repite, que democracia es elecciones, y ir a votar, y en el caso ecuatoriano, obligatoriamente, y esa no es la realidad. Es una democracia, es una participación activa permanente en los problemas del país. Miguelito me pide que le resuma en 30 segundos lo que en realidad nos toma mucho más tiempo conversar, y ojalá lo podamos seguir conversando. Pero por lo menos una de las cosas que acaba de decir me parece fundamental: entender democracia en otro sentido distinto de meramente la idea de que la democracia es el sistema donde vamos y votamos. Sí, definitivamente. Ahora, requiere mucho más. Tal vez con una ausencia de modestia absoluta, le invito a leer mi libro Liberémonos cuando lo publique. No. Ahí podemos seguir conversando. Con gusto lo haremos. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, temas que hemos abordado como las elecciones en Argentina el próximo domingo, pendientes de lo que suceda en este balotaje. Muy amable como siempre, la opinión valiosa, Jorge Ortiz García y el doctor Jorge Salles. Muchas gracias, muy buen día. Gracias siempre. Gracias, Miguel. Jorge, un abrazo. Hasta pronto. Abrazos igualmente. Hasta luego. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio